tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Catecismos Políticos de México, siglo XIX, del doctor Jaime Olvera Legaspi. En esta ocasión me permito pues presentarles a nuestro presidium, al doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco y anfitrión esta noche. Por supuesto, contamos con la presencia del doctor Jaime Olvera y autor del libro que hoy nos convoca. Y bueno, también quiero agradecer a todos los que nos acompañan de manera presencial en este auditorio Tenamaxtli y quiero mencionar de manera muy especial al maestro Marco Antonio Cuevas, quien es parte importante de esta celebración, porque la presentación de este libro se enmarca dentro de la conmemoración de Jalisco, 200 años como Estado libre y soberano. Pues muy bien, para comenzar me gustaría cederle la voz al doctor Roberto Arias de la Mora, quien nos comentará la obra. Muchísimas gracias, Michelle. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Por respeto al tiempo, esperando que se incorpore en un momento más el secretario general de gobierno, que también tenía mucho interés en presentar esta obra. Como bien lo plantea Michelle, para el Colegio de Jalisco ha sido, la verdad, una labor muy grata el haber incorporado formalmente a la Comisión Interinstitucional, que tuvo como tarea y tiene como tarea traer a la memoria de los jaliscienses el año pasado el nacimiento de Jalisco y este año el nacimiento de la República. Y como parte de ese trabajo, obviamente por la periodicidad, pues nos hemos recargado de manera muy importante en nuestro investigador especializado en el siglo XIX. Desde que conversamos, el doctor Olvera y un servidor, sobre esta agenda de 2 años, este plan de trabajo de 2 años de la comisión, uno de los textos, yo creo que el principal de los textos que me llamó a mí más poderosamente la atención es precisamente el que estamos presentando el día de hoy, Catecismos Políticos. Un poco porque, como lo he dicho, soy aprendiz de historiador y ciertamente desconocía de la existencia de estas publicaciones. Ya cuando me explica un poco el sentido, dije, yo quiero leer ese libro. Y me interesa mucho leer el libro porque me parece que, y lo que le he aprendido a quienes se dedican a la historia profesionalmente, es que la historia te da muchas pistas para poder entender el presente. El texto compila 8 catecismos políticos. Son las vías de divulgación que encontraron las gentes de aquel entonces para tratar de comunicarle a los ciudadanos su nueva condición de ciudadanos de un Estado independiente. Una cosa que pareciese, ahora sí que a la distancia de 200 años, algo inaudito. ¿Cómo es posible? Es que de repente, como bien lo dice el autor en el prólogo, que se lo recomiendo porque lo ilustra bastante bien, para luego que se introduzcan a cada uno de los catecismos. Lo primero que me viene a la mente y que le decía al doctor es que la verdad es que uno cuando ya lo lee, dice, ¿por dónde le entro? ¿Por dónde le entro? ¿Cuál es el hilo conductor para poder presentar y que resulte atractivo? Lo primero, obviamente, desde el mismo título, Catecismos Políticos, ¿no? Pues nos habla, obviamente, de un siglo XIX, ¿no? En donde la influencia de la Iglesia fue importante. Tan es así que las élites y las gentes que escribieron estos textos, pues encontraron simplemente la estrategia de divulgación de la fe, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica lo trasladaron esencialmente a las cuestiones políticas que en ese momento eran desconocidas para la gran cantidad de entonces, tiene un sentido pedagógico y de divulgación. Y sí pensé
preparar un texto en el que hablara un poco sobre la influencia que ha tenido en la historia la Iglesia Católica en la conformación del Estado moderno. Porque para los que nos dedicamos a la administración pública, reconocemos eso, los textos clásicos. Yo soy administrador público y sé de esa fuerte influencia que ha tenido la Iglesia en lo que es la conformación hoy de los gobiernos democráticos y los estados modernos. Bueno, es una influencia, pero claro, yo lo estudiaba desde la línea de lo que es el sistema de organización, ¿sí? Es tan antigua como la misma Biblia. De hecho, la primera referencia sobre un sistema de organización del trabajo, sobre los asuntos públicos de un pueblo, lo encontramos en el libro de Éxodo, en donde Moisés comienza la labor de tratar los asuntos del pueblo. Entonces dice que se puso desde la mañana hasta la tarde atendiendo a la gente. ¿Por qué? Porque la gente lo veía a él como el intermediario de Dios. Entonces iban y le solicitaban y le planteaban distintos asuntos para que él resolviera. Y la parte que me voy a referir es cuando se instituyen los jueces. Y resulta que los jueces fueron producto de una recomendación que le hace a Moisés su suegro. Lo que no nos dice la Biblia es si el suegro le recomendó eso porque la hija se quejó, ¿verdad? Entonces digo, oye, pues es que Moisés no me atiende porque está atendiendo al pueblo. Eso no lo dice la Biblia. Pero básicamente lo que define eso es, dice, lo que tú tienes que hacer, Moisés, es seleccionar de entre las gentes del pueblo personas que te ayuden a solventar estas cosas. Entonces vas a nombrar agentes y tal cual una estructura lógica, ¿no?, de trabajo. 1000, ¿no? 500, hasta 100, hasta 50 personas. O sea, un proceso jerárquico para la atención inmediata de los asuntos y que a ti solamente te lleven los asuntos de importancia. Desde ahí vemos, digamos, cómo el tema y la inspiración del sistema de organización del trabajo sobre los asuntos públicos o el despacho de los asuntos públicos, pues está desde la Biblia misma, ¿no? Y la literatura especializada en administración pública alude expresamente que más que el Imperio Romano, fue la estructuración y el sistema de organización de la Iglesia la que inspiró a los soberanos a ir conformando el sistema de estructuración. Entonces, bueno, yo dije, bueno, pues que la influencia de la Iglesia para mí ha sido muy normal. Entonces, por supuesto que cuando uno revisa el tema de cómo hacemos, me imagino cómo hacemos para divulgar las nuevas condiciones políticas a las que nos vamos a enfrentar y cómo le explicamos a la gente que dejó de ser súbditos de un imperio, además de ultramar, para ahora ser ciudadanos con derechos y obligaciones. ¿Cómo les explicamos estas cosas? Y entonces dice, ¿por qué no usamos la estrategia de la Iglesia, que es la divulgación a través del catecismo? Entonces, son 8 textos muy interesantes, de manufactura muy padrísima, les puedo decir, pero además que van a ver claramente la secuencia de todo el siglo XIX. Los primeros, los primeros, antes de la Reforma Liberal, pues estaban escritos entonces con una inspiración religiosa, hablan de mandamientos. ¿Por qué? Porque se concibió básicamente como la conformación del Estado mexicano católico, con una fe oficial. Todos los que sabemos o lo que nos va a platicar el autor, pues es que fue un proceso de secularización de la sociedad que llegó al establecimiento y que digamos, el siglo XIX se divide en dos, ¿no?
el de la independencia y el de la reforma liberal. Y pues los catecismos políticos de finales del siglo, pues ya hablaban de otras cosas y discutían otras cosas. Y hey, se me desviaron del camino, del buen camino. Obviamente no les voy a hablar del texto ni de los libros, me interesa que lo lean. Y la manera que encontré, porque dije, bueno, pues ya no me voy a meter con el tema de la influencia, sobre todo, y les quiero decir por qué. Estaba yo reflexionando sobre el tema cuando nos llegaron algunas publicaciones de otro colegio hermano. Y había uno de esos cuadernillos del colegio de Veracruz que hablaba del cristianismo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces hablaba un poco cómo la cuestión todavía en este momento, en estas circunstancias históricas, en el presente, pues pareciese como que hay un debate todavía ahora sobre qué pasó con el Estado laico, ¿no? Y cuestionan cuál es el verdadero sentido de la cristiandad. Bueno, yo no le voy a entrar a ese debate. Me pareció un texto bastante sesgado, ideologizado. Dije, ¿qué aporto para que sobre todo las nuevas generaciones y los posibles lectores de este texto le puedan encontrar un hilo conductor que nos permitan un poco construir sentido de identidad? Porque creo que en este momento lo que importa es no abonar a la polarización, sino abonar a la construcción de puentes, construir puentes de entendimiento. Y entonces entre estas cosas les voy a leer nada más, un pedacito nada más, y perdón por el tiempo, del Catecismo Político de la Federación Mexicana de José María Luis Mora, que fue escrito en 1831. Y me parece interesante porque habla, ese es el primer capítulo sobre la independencia de México, y la fórmula es a base de preguntas y respuestas, ¿no? Porque tenía este sentido pedagógico que para mí como profe me llama poderosamente la atención. ¿Cómo construyes? De hecho, muchas de las cosas que yo les digo aquí a mis colegas es cómo trascendemos nuestro lenguaje académico, que para nosotros tiene una lógica y un entendimiento para gente que no necesariamente es académica. Eso es una complicación. Pero vean qué belleza, porque habla nada más y nada menos que de la opinión pública. Una cuestión que desde entonces empezaba a plantearse. José María Luis Mora dice, ¿qué cosa es opinión pública? La opinión pública no es otra cosa que la convicción universal de una verdad debida a su examen y discusión. Cuando en un pueblo se ha debatido por mucho tiempo una doctrina y en el debate, lejos de perder, ha ganado terreno en la convicción de los hombres hasta llegar a persuadir a la mayoría, entonces está formada la opinión pública sobre ella. Habla de dos conceptos, opinión pública y convicción universal. Entonces la siguiente pregunta dice, pues, ¿qué no es bastante para la opinión pública? La convicción universal. Mis convicciones que comparto con todos, ¿no es suficiente? Dice, no, porque esta puede ser muy compatible con el error. Si no ha precedido un examen prolijo y una discusión calmada, todos los días vemos que los pueblos, lo mismo que los hombres, se arrepienten de sus errores y los corrigen. Y esto depende de que no tenían formada sobre ellos una verdadera opinión. Es necesario el diálogo y la reflexión pausada. Es la diferencia. No es solamente creer, la convicción, sino es la acción de comunicar y compartir. Es llevar la convicción a la acción. ¿Qué cosa es voluntad general? Otro concepto. Es el deseo de proporcionarse un bien que ha manifestado ser tal la opinión pública. ¿Cómo se expresa
allá afuera la convicción universal? Primero, generando una opinión pública, y luego esa opinión pública se traduce a una voluntad general. ¿Van siguiendo los pasos? ¿Es justo todo lo que quiere la voluntad general? Sí, lo es cuando ella está fundada en una verdadera opinión pública. Pero si solo descansa en voces populares o se dirige contra personas o clases determinadas, entonces es esencialmente injusto. Cuando la voluntad general es justa, debe prevalecer y ser obedecida, sin duda. Y la dificultad solo consiste en conocerla en un modo seguro e inequívoco. No sé ustedes, pero yo aquí, obviamente, la tecnología de divulgación era la imprenta. Ahora estoy pensando en las redes sociales y en todo eso que estamos discutiendo allá afuera. Si tenemos realmente capacidad de construir inequívocamente cuál es la voluntad de la gente. Se ha vuelto mucho más complejo el asunto. Y luego habla una pregunta: ¿cuántos y cuáles son los órganos de la voluntad general? Aquí alude esencialmente a dos vías, la pacífica y la turbulenta. La pacífica es por la vía del voto y el voto de la representación. No voy a leer porque está muy larga la respuesta, pero básicamente lo que está hablando aquí es del sistema de representación popular. El pueblo vota representantes que decidirán y construirán esa voluntad general. Pero si hay gobiernos que construyen una voluntad general que no necesariamente está basada en la opinión pública, entonces el pueblo tiene el derecho del uso violento, lo que llama la insurrección. Según esto, ¿toda insurrección será la expresión de la voluntad general? No, porque hay muchas que son contrarias a ella y efecto solo de la fuerza. La historia la construyeron los fuertes, ¿no? ¿Les suena aquello de los fariseos que discutían si dejaban o no dejaban a Jesús? Y que hubo un fariseo que le dijo: mira, si es cosa de Dios, va a perdurar, pero si es cosa de los hombres, va a morir. Es inspiración religiosa, es prácticamente la misma idea. Porque dice: ¿y cómo se conocerá que esto es así? Si los sublevados no llegan a vencer, o si después de haber vencido no pueden mantenerse, sin duda que no tiene en su apoyo la voluntad general. Mas si sucediese lo contrario, es cierto que le favorece. ¿Por qué les seleccioné esto? Porque estamos por vivir un proceso similar. Los ciudadanos tenemos que tomar conciencia del proceso de construcción de opinión pública que supone el ejercicio del voto. Y cómo a partir de ese ejercicio del voto se va construyendo la voluntad popular. Pues como se pueden dar cuenta, los textos por sí mismos dan para mucho. Para mucho. Y si eso ahora lo trasladan a la época contemporánea, dices, en verdad, ¿cómo le hacemos los ciudadanos para lograr esto que decía? Es conocerla de un modo seguro e inequívoco. ¿Cómo podemos determinar si no estoy sesgado por lo que estoy observando en mis redes sociales? ¿O me estoy dejando influenciar por lo que dice la mayoría? En otras palabras, los estoy invitando a ejercer el pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y bueno, pues antes de continuar, me gustaría recordarles que abriremos foro para sus preguntas al terminar la presentación de los ponentes. Sí, claro. Bueno, a lo mejor hay alguna también para usted. Y también a quienes nos acompañan vía Facebook, estará su servidora haciendo lectura de las preguntas y comentarios que decidan dejar por ahí.
Y bueno, pues nuestro autor, el doctor Jaime Olveda, no necesita mayor presentación, ya todos lo conocemos muy bien, pero sí me parece importante enlistar las obras de este proyecto editorial al que ya hizo mención nuestro presidente y que pues enmarcan esta conmemoración de Jalisco, 100 años como Estado libre y soberano. La primera obra que nos otorgó el doctor Olveda fue León Dormido, Federalismo, Monarquía y Dictadura, que pueden encontrar aquí en el Colegio de Jalisco y que algunos presentes afortunados aquí podrán recibir como obsequio también al terminar esta presentación. La segunda obra que se presentó el pasado 31 de enero fue La primera generación de republicanos de México, coordinada también por el doctor Jaime Olveda. En esta ocasión, por supuesto, los catecismos políticos de México, siglo XIX, y tenemos dos obras más de nuestro autor en prensa, que son los textos federalistas, 1823-1824, y el primer Congreso Constituyente de Jalisco y la Constitución de 1824. Sin duda, este conjunto de libros son una magna obra que nos hereda el doctor Jaime Olveda. Así que bueno, nos prestamos a escucharlo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo creo que este año, 2024, es un año muy importante para nosotros. Nada más que como andamos muy entretenidos en nuestros negocios y la vida cotidiana y eso, pues no sabemos qué ocurrió hace 200 años, porque justo este año se conmemoran 200 años que este país se convirtió en una república. Entonces, bueno, remontarnos al pasado, pues es encontrar una serie de explicaciones de lo que hemos sido en 200 años para llegar ahora al 2024. Entonces no puede pasarse desapercibido este año porque este bicentenario promueve mucho la reflexión y la lectura de lo que se publica con relación a estos 200 años de república. Entonces, pero bueno, si no hacemos esa retrospección, pues no nos vamos a entender ahorita lo que somos. Ese es el valor que tiene la historia, que nos permite una serie de herramientas y de conocimientos que nos ayudan a comprendernos nosotros mismos de lo que fuimos y de lo que somos ahora. Entonces no podemos desligar el presente del pasado. Entonces, leer historia, estudiar historia no es ocioso. Es algo que ayuda muchísimo a entendernos como mexicanos. Por eso el colegio preparó este programa editorial que acaban de mencionar, de 5 obras, para proporcionárselo no solamente a los jaliscienses, sino a los mexicanos para que vean cuáles han sido las aportaciones de Jalisco en estos 200 años, qué camino hemos recorrido. Esto es muy importante verlo. Entonces, yo quiero comentar que hay 2 momentos cruciales en la historia de México en estos 200 años. 2 momentos de crisis, de turbación, de confusión, de incomprensión, de pérdida de rumbo. Y esos 2 momentos, el primero es en 1821, cuando se logró la independencia. Nosotros ahora sabemos que el país logró su independencia en 1821, punto, pero no sabemos más. Pero el ingreso a la etapa independiente provocó muchos reacomodos y mucha confusión, porque la mayoría de la población no supo exactamente qué había ocurrido el 28 de septiembre de 1821, cuando se redactó el Acta de Independencia. ¿Qué ocurrió? La mayoría de la gente no lo entendió. Hay que pensar que la mayor parte de la población era indígena y vivía en los ranchos o pueblos con muy poquitos habitantes. Toda la población era rural, era analfabeta, y de repente reciben la noticia de que este país ya salió del cascarón e inicia una vida independiente. ¿Qué es la independencia? Lo entendieron los consumadores de la independencia, Iturbide y el equipo que formaba el grupo de Iguala, que fue el que redactó el plan de Iguala. Ellos sí lo entendían, pero el resto de la población no lo entendía. ¿Cómo hacerle entender a la gente
que este país ya no dependía de España y que era ya libre y soberano. ¿Cómo? Y que ahora ya no eran súbditos de la corona española, ahora eran ciudadanos mexicanos. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Cómo hacerle entender a esa sociedad que venía del antiguo régimen, que venía de la época colonial, que había nacido, crecido y educado y que tenía costumbres, hábitos y una mentalidad colonial? ¿Cómo hacerle entender que este país ya era independiente? Bueno, se recurre a lo que había usado la iglesia en el siglo XVI para evangelizar a los indios, un catecismo, pero no un catecismo religioso, un catecismo político. Y en 1821 se publica el primer catecismo de la época independiente, el Catecismo de la Independencia, con preguntas sencillas y respuestas como eran los catecismos religiosos. Ya ven que el primer pregunta del catecismo religioso era ¿quién es Dios? Pues Dios es y en fin, una serie de preguntas con respuestas sencillas y cortas para que todo mundo lo entendiera. El que no sabía leer, pues podía oír la lectura y ya podía ir a entender lo que era la idea de la independencia. Entonces, se recurre a esos catecismos para inducir a una sociedad antigua a una época moderna, a la modernidad política. Y esa enseñanza empieza con la explicación de lo que es la independencia. Por eso el primer catecismo que contiene este volumen es el Catecismo de la Independencia. Es un catecismo con varias preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿qué se entiende por independencia? La respuesta, es el derecho que tiene todo pueblo o nación para gobernarse por sus propias leyes y costumbres sin sujetarse a las otras. Y sigue, y sigue, y sigue. Aparte de estos catecismos, también la prensa, los periódicos, recurrieron a los diálogos, ¿verdad? Hagan de cuenta, diálogo entre dos compadres. Y también pregunta y respuesta. Un compadre le pregunta al otro, oye, ¿y ahora qué somos después de la consumación de la independencia? Pues somos mexicanos, somos esto, somos esto. Entonces hay un diálogo que publican los periódicos para inducir también a la gente en 1821 a un periodo independiente. Un periodo nuevo que requería comprensión y adaptación, porque no es igual vivir como siervos del rey, como vasallos, a vivir en una etapa independiente. Entonces era necesario, pues, instruir a una sociedad analfabeta y rústica, campesina. Entonces imagínense en un mundo, el mundo urbano, ¿cómo sería? Pues muy chiquito, muy corto. Guadalajara apenas con 30,000 habitantes, una cosa así, ¿no? Entonces las ideas se conocen más bien en el medio urbano, no en el rural. Cuando la mayoría tiene ese origen, pues imagínense el problema de instruir a ese tipo de gente. Por eso ingresar a la etapa independiente no fue una cosa sencilla. Y cuando se ingresa, ya voy a pasar al segundo momento crucial, los consumadores de la independencia, Agustín de Iturbide y todo su grupo, discutieron qué forma de gobierno iba a tener esta nueva nación, cómo iba a ser. El ingreso a la etapa independiente generó muchísimas preguntas, muchas preguntas. Una de ellas, ¿qué va a ser esta nación? ¿La vamos a meter repentinamente al mundo moderno, al mundo democrático, cuando no tienen hábitos ni costumbres democráticas? Pues no. Va a haber una nueva revolución. Entonces, por eso Iturbide dice, no vamos a fundar la república ahorita en 1821, porque es muy riesgoso. Podemos volver atrás otra vez a la guerra, una guerra, la de independencia, que había durado 11 años,
pues ya la gente lo que quería era vivir en paz, no quería prolongación de la guerra. Por eso Iturbide y su grupo deciden que debe fundarse una monarquía constitucional, no absoluta como las viejas monarquías. Esta monarquía constitucional ya metía despacio a una sociedad vieja a la modernidad política. Mucha gente piensa que la democracia empezó cuando se fundó la República en 1824. La democracia empieza a practicarse en México en el imperio de Iturbide, porque ya ahí hubo división de poderes. El monarca, que iba a ser Iturbide, ya no iba a ser absoluto, ya había un Congreso. Ya hay una división de poderes. Y el Congreso iba a ser una constitución. Eso ya es democracia. Iba a haber elecciones, iba a haber representación. Entonces, para no meter de golpe a la sociedad mexicana esta, que sale de una matriz colonial, y para no provocar nuevos alzamientos o pronunciamientos militares, una monarquía constitucional como experimento, porque también el grupo de Iguala, el que consumó la independencia, también vio la monarquía constitucional como un periodo de transición a la verdadera república. Entonces la democracia empieza ahí, la gente empezó a votar, hubo diputados, hubo un congreso, no alcanzó a redactar la constitución porque el imperio de Iturbide duró muy poquito, 10 meses. Entonces no pudo cumplir su misión. Pero fíjense que después de 1821, 22, 23, es un periodo de ajustes, de decisiones, de tomar decisiones, de señalar un rumbo que debería de seguir este país. Por eso son años de crisis. Ese es el inicio de nuestro país como una nación independiente. Luego se derrumbó el imperio y la clase política empieza a discutir qué vamos a hacer ahora, cómo nos vamos a organizar. Ya nadie quería la forma monárquica porque había dejado una mala impresión el imperio de Iturbide y entonces todo el mundo empezó a pensar en una república. Vamos a organizar el país en una república, pero ¿qué tipo de república? Aquí también hay un problema porque cada diputado o cada miembro de la clase política entendía la república de manera distinta. Unos de una manera, otros de otra. Para unos el federalismo era una cosa, para otros era otra cosa. Entonces, ¿cómo constituir la república? El camino fue muy sinuoso, hubo mucha desunión entre la clase política porque se fragmentó en varias facciones, no llegaban a un acuerdo, las provincias se desesperaron porque no se constituía el país y bueno, esto ya lo mencionamos en la sesión del 31 de enero, las provincias exigieron por presiones que este país se constituyera en una república federal, porque era la que más respondía a los intereses de la provincia. Porque teóricamente en una república federal no hay centralización del poder. Entonces a los estados les iba a ir bien. Bueno, se firmó un acta constitutiva el 31 de enero de 1824, que el mes pasado conmemoramos los 200 años de esa firma, en donde las provincias firmaron un pacto de asociación. La república es resultado de un pacto. ¿Quiénes firman el pacto? Las partes constitutivas, es decir, los estados. Pero fíjense, en México no había estados. Lo que había eran provincias. Entonces no se podía formar una federación con provincias. Y entonces fue necesario que en esa acta, en ese momento, el Congreso convirtiera a las provincias en estados. Pero no eran estados resultado de un proceso histórico, eran estados improvisados, falsos, espurios. Entonces, fíjense cómo nace la república, unión de estados, pero los estados no son reales, ¿verdad? Y el nombre oficial que recibe este país con esta acta
es Estados Unidos Mexicanos. Y en otras ocasiones lo he comentado que fíjense, no son estados, porque esos estados van a seguir actuando como provincias, lo que habían sido en la época de la colonia, con los derechos que les habían otorgado la corona española. Entonces no son estados, no son mexicanos porque no hay nacionalidad. No existe la nación. En 1824 no hay nación. Lo que hay es un conglomerado, una comunidad que no comparte ni el mismo idioma, ni las mismas costumbres, ni las mismas ideas, ni la misma cultura. Entonces, fíjense cómo se nace. ¿Mm? Entonces, Estados Unidos no están unidos, porque cada estado defiende su propio territorio. Entonces, ¿qué república nace? Una república fragmentada en 19 estados. Cada estado protegiendo sus propias fronteras y no colaborando con la federación, es decir, con el gobierno federal para el sostenimiento de la república. Bueno, este país se salvó de milagro, porque con esa desunión, con esa incomprensión, ¿qué era una república? Pues nadie lo sabía. ¿A qué se recurre? A los catecismos políticos. Por eso hay catecismos para ilustrar a los mexicanos de qué es una república, cómo funciona y cómo está organizada, cuáles son los deberes de los estados, cuáles son los deberes de la federación. Y se difunde. ¿Cuántos ejemplares salían de los catecismos? No lo sabemos. No sabemos si 200, y 500, y 1000. No sabemos si se distribuyó en todo el país o no se distribuyó, ¿verdad? Hubo catecismos que estaban dedicados a las escuelas primarias, porque decían, bueno, ya los grandes no les vamos a cambiar nada. Vamos a los nuevos ciudadanos, a los que están ahorita en formación. Entonces muchos catecismos eran destinados para las escuelas primarias. Lo mismo hubo catecismos del ciudadano, para que esos mexicanos de la primera década entendieran lo que ahora era ser ciudadanos, ¿no? ¿Qué es un ciudadano? Yo ¿a qué me hago acreedor y cuáles son mis obligaciones? Pues entonces había necesidad de recurrir a esos catecismos. Por eso tuvieron una función pedagógica, como decía aquí nuestro presidente, de enseñar no solamente a los niños, sino a toda la ciudadanía, la modernidad política. Porque entrar a la república era dejar la cultura vieja monárquica para entrar a la nueva cultura política, a la cultura moderna. Y eso nadie lo podía entender con claridad, ni aún los fundadores de la república. ¿Verdad? El mismo Prisciliano Sánchez, que escribió sobre lo que era una república federal, ya cuando tomó posesión como primer gobernador constitucional, él en el discurso que da frente al Congreso dice, yo no sé cómo funciona esto. No lo dice con esas palabras, pero es más o menos lo que entiende. Yo no sé, voy a cometer muchos errores, pero nadie sabemos en qué consiste. Entonces, fíjense, la clase gobernante meterse a un modelo republicano que no conocen, con otro agravante, que la cultura vieja no fue desplazada por la cultura moderna. Entonces la república arranca en 1824 con una nube o una sombra monárquica que va siguiendo a la república. La república está vigente, ya sea federal o central, pero hay monarquistas. Como la república empezó a desengañar, a defraudar, a desanimar porque no funcionaba bien, llegó a entender muchos mexicanos que México necesitaba dos cosas. La república no funcionaba, necesitaba dos cosas. Una, un dictador. Un dictador que mete en cintura. O dos, volver a ser monárquicos porque la república no podía funcionar.
Esto también nos puede dar un señalamiento de que los catecismos políticos no fueron muy leídos, no permeó en la generalidad de la población, pues porque no supieron lo que era el modelo republicano. Y bueno, no sé si recuerden una carta que Gutiérrez de Estrada en 1840 le envió al presidente Anastasio Bustamante diciéndole: señor, convénzase, fíjese bien, 1840, 16 años de república, donde le dice: señor, México es monárquico, no le anden buscando con la república, es monárquico. Y en el 45 hay otro movimiento monárquico para establecer la monarquía en México, promovido por Mariano Paredes y Arrillaga. Y ya ven, a mitad del siglo XIX, viene Maximiliano y se restablece la monarquía. ¿Qué pasa con la república? ¿Lo entendieron? No había espíritu republicano. Yo creo que eso también es muy importante. La falta de un espíritu republicano. Esos son los inicios del republicanismo en México. Finalmente, lo saben que quien acabó con o disipó la nube monárquica que acompañaba a la república, porque finalmente fue Juárez. Después de vencer el imperio de Maximiliano en 1867, México a partir de entonces ha sido república. ¿Verdad? Ha sido república. Y todavía en el porfiriato, todavía hay ahí por ahí toquecitos de monarquía, de nobles, entre comillas, que soñaban y tenían nostalgia por la monarquía y todas esas cosas, ¿no? El mismo estilo de gobernar de Díaz lo comparaban como un monarca disfrazado de presidente de la República, ¿no? Bueno, esos 8 catecismos no son los únicos que se publicaron en México. Son los que yo pude localizar, porque otros, por más que los busqué, no los podía encontrar o estaban en fondos reservados, muy bien cuidaditos y no los podía conseguir en un tiempo relativamente corto. Por ejemplo, en 1821, aparte del que está aquí de la Independencia, hay uno que se publicó en México de Francisco Javier Laborda, que se llama Catecismo Cristiano Político. Lo que decía aquí nuestro presidente, no se separa lo religioso de lo político. Catecismo Cristiano Político e Independiente para la instrucción de la juventud del Imperio Mexicano. Uno. Y hay otro publicado en Guadalajara. Bueno, quiero decirles que esos se publicaron en la Ciudad de México, pero en los estados también se publicaron catecismos para cada estado, educar a sus habitantes sobre lo que era la república o lo que era la ciudadanía o lo que era la moral pública o el espíritu republicano. Aquí en Guadalajara, Victoriano Roa, para muchos conocidos, que cada día que pasa me parece un personaje muy notable. Victoriano Roa publicó Catecismo Político e Instructivo de las Obligaciones del Ciudadano para uso de los habitantes del Estado Libre de Jalisco. Su autor, el ciudadano Victoriano Roa, quien lo dedica al excelentísimo señor don Luis Quintanar, gobernador del mismo estado, y está publicado en la imprenta de Urbano San Román. José María de Híjar publicó, también aquí en Guadalajara, publicó otro en 1826, que se llama Catecismo Político para los Niños de Jalisco, también publicado en la imprenta de Urbano San Román. Luis de la Rosa, sacerdote zacatecano, publicó, a veces no se usaba el nombre de catecismo, sino cartilla, que es prácticamente lo mismo, una cartilla instructiva, ¿no? Luis de la Rosa, que vivió mucho tiempo en Guadalajara, publicó Cartilla Política para las Escuelas de Primeras Letras del Estado Libre de Zacatecas. Pablo Villavicencio
en 1827 publicó Catecismo Político Burlesco de los Coyotes. Los coyotes son los españoles. En 1827 ya nadie quería que vivieran aquí los españoles porque eran una amenaza para la independencia. Entonces, en este año vino una ley de expulsión de los españoles y otra ley de expulsión fue en 1829. Bueno, hubo muchas excepciones, pero de todas maneras, Catecismo Político Burlesco de los Coyotes. Los coyotes son los españoles que vivían aquí en el país. Luego, un anónimo, Catecismo destinado a la instrucción primaria de la juventud oaxaqueña, publicado en Oaxaca. Luego, Miguel Busto, en 1827, Catecismo Civil o Instrucción Elemental de los Derechos, Obligaciones y Gobiernos en que debe estar impuesto el hombre libre, formado para la enseñanza pública de las escuelas de Guanajuato. En 1828, un autor que se firmó como RMA, Catecismo Político Mexicano para uso de las escuelas de México. En 1833, Catecismo Político que en cumplimiento del artículo 260 de la Constitución del Estado de Querétaro ha dispuesto y aprobado su honorable Congreso para la enseñanza de los habitantes de ahí. Hubo otros dos anónimos también, pero se van prolongando, o sea, los catecismos políticos no solamente es en los primeros años del republicanismo, sino aún avanzada la república, seguían distribuyéndose los catecismos para instruir a los mexicanos de cómo era el modelo republicano federal. El último que contiene este libro es un catecismo sobre el liberalismo, escrito por un sacerdote, 1868, por ahí está más o menos, he publicado este. Pero no es el liberalismo dicho por un liberal, sino por un contrario al liberalismo, es un sacerdote. Entonces, ¿qué es el liberalismo? Primera pregunta. Es una doctrina disociativa que separa a los hombres y los perjudica. Entonces, fíjense, o sea, ese también va un mensaje ante el avance del liberalismo en México en época de Juárez, pues viene una contrapropuesta de enseñarle a la ciudadanía que el liberalismo que se está proclamando no es ese que dicen los liberales, es otro, es una doctrina dañina. Bueno, pudo haber lectores que salieron convencidos de este diccionario del liberalismo, pero otros seguramente lo criticaron. Bueno, pues de esto se trata el libro. Ustedes podrán leer cada catecismo, sus preguntas, sus respuestas que daban. Las mismas respuestas que dan los autores es la idea que ellos tenían de república también. Entonces, hay catecismos más elaborados que otros. El que está aquí, el más completo, el mejor elaborado, es el que hizo José María Luis Mora. Pero Mora era un hombre culto, muy culto, padre del liberalismo mexicano. Entonces, pues las ideas de Mora son completas, son muy satisfactorias, se queda uno con buena impresión, otras están sesgadas, en fin, pero yo creo que es un rescate de un material disperso que por ahí andaba y ahora pues haber compilado 8 catecismos, pues yo creo que es una buena aportación para seguir entendiendo el desarrollo del republicanismo en México, el camino que hemos recorrido hasta llegar al 2024. ¿Qué tipo de república somos ahora, no? Y otras fases que no da tiempo para explicar, que sucedieron a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Pues muchas gracias por su atención. Muchas felicidades, doctor Olveda.
Y antes de cederle la voz a ustedes para abrir debate con sus preguntas, me gustaría destacar y agradecer la presencia del presbítero y licenciado Tomás de Híjar Ornelas, quien es secretario técnico de la Mesa de Conmemoraciones Jalisco 200 años. Muchas gracias por acompañarnos, padre. Pues bien, ahora el micrófono es suyo para quien quiera hacer preguntas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian y mi pregunta va orientado, bueno, comentario y también pregunta, porque todavía se tiene la idea de que México no tiene nada que ver en su independencia a la religión, ¿verdad? Pero lo vemos, con varios libertadores como es Miguel Hidalgo, José María Morelos, que eran 100% religiosos, ¿no? Y tiene sus raíces, muy religiosas. Mi pregunta va al doctor Jaime Olveda. Frente a este federalismo fragmentado que usted lo ha comentado, y se luchaba por la innovación, pero no se sabía a ciencia cierta de qué federalismo se necesitaba y cuál era el federalismo que se ocupaba frente a esta nueva nación mexicana. Y como ciudadanos, ¿verdad? Muchos peleaban desde sus trincheras, ¿no? Este federalismo, pero para tener más autonomía, pero no más conciencia de Estado y de nación libre e independiente. Mi pregunta es, ¿no hubiera sido mejor, el hubiera no existe, claro, pero no hubiera sido mejor aplazar el imperio mexicano, el imperio de Iturbide? Porque claro, Iturbide entró a la Ciudad de México con el ejército trigarante, fue un libertador, luchó por la libertad de México, de la nación. Una vez que se hace esta independencia, el territorio mexicano abarca casi hasta de Canadá hasta casi Costa Rica. Pero por andar con estos movimientos de que, oye, no, ¿sabes qué? No, no, ya no queremos más imperialismo, ya no queremos más coronas, mejor un federalismo, y todos estaban con sus revueltas, con sus puntos de vista desde su trinchera. Llega a Estados Unidos y nos arrebata la mitad de nuestro territorio. Mi pregunta es, ¿no hubiera sido mejor aplazar este imperialismo, o quizás no imperialismo, quizás una república parlamentaria? Muchas gracias. Ningún libertador de América, ni Bolívar, ni San Martín, ni Iturbide pensaron en la república. No pensaron en la república. Pensaron en monarquías constitucionales, porque era un periodo de transición a la modernidad política. Ese era el plan. Por eso Iturbide crea una monarquía constitucional, por el riesgo que podía tener la república, porque también la idea que se tenía de república en 1821, 22, 23 es que la república desune y la monarquía unen. En una monarquía el territorio se fragmenta en estados. En una monarquía todo el territorio es uno solo. Entonces, bueno, ahí está. El proyecto no fructificó, no prosperó, porque cuando menos en México el imperio de Iturbide dura 10 meses y luego se ensaya la república, ¿verdad? La República Federal, pero ahí el problema de la República Federal, y esa responde a tu pregunta primera, es que el desacuerdo estaba en la soberanía. A ver, va a haber una república divididos en los estados, pero la soberanía, o sea, el poder, ¿en quién reside? Los estados dicen en nosotros. Nosotros debemos ser estados soberanos. Entonces, si los estados retienen la soberanía, el gobierno federal no tiene toda la soberanía y no va a coordinar la maquinaria federal. No va a poder, porque para que el federalismo funcione debe haber una concentración del poder. La soberanía debe residir en el gobierno federal y los estados no estaban dispuestos a ceder la soberanía. Entonces, para los estados estaban pensando más bien en un confederalismo, no en un federalismo. Un federalismo es cuando los estados delegan la mayor parte de su soberanía a los poderes de la Unión o al poder federal.
Y en un confederalismo los estados retienen toda la soberanía y el gobierno federal una parte muy mínima. Y ese va a ser otro problema que arrastra a México en todo el periodo del siglo XIX, que como los estados insistieron en retener la soberanía, tenemos un gobierno federal débil, sin representación. Ningún presidente de la República tuvo una fuerza suficiente para controlar el país. ¿Por qué? Porque no tenía la soberanía. Eso por un lado. En México, los poderes de la Unión también se disputan la soberanía. El Congreso General dice, no, nosotros detentamos la soberanía. El presidente de la República dice, no, el soberano soy yo. Entonces viene otro desacuerdo. Entonces, no hay entendimiento entre las partes constitutivas y el gobierno general. Por eso la República no funciona. Se necesitó que pasaran muchos años para ir entendiendo desde los estados cómo debe ser la federación. Y desde el centro también cómo debe ser la federación. Entonces, por eso hablaba de dos momentos cruciales, porque se ingresan, fíjense bien, se ingresa a la etapa independiente, se ingresa a la etapa republicana sin saber nada. No hay cultura política, no hay ciudadanos, no hay espíritu republicano, no hay nada. Todo está por construir. Es más, no hay nación, acuérdense. Ni tampoco hay Estado. El Estado mexicano no existe. Por eso el siglo XIX es un año constructivo. Se construye la ciudadanía, se construye la nación y se construye el Estado nacional. Pero para esta etapa constructiva tuvieron que pasar 50 años, alrededor de 50 años. ¿Crees que hubiera sido mejor aplazar el imperio a un Pues sí. General, ¿usted qué tenía? Gracias. Sí, bueno, ha sido un placer escucharlo, doctor. Yo estoy perfectamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y hay un detalle en que es la palabra patria. La palabra patria tradicionalmente era nada más el sitio de nacimiento. O sea que vemos ahí la patria de fulanito, pues Tencuindín de los Tamales, esa es su patria, ¿no? Pero el concepto que tenemos actual, desde luego que no era ese. Eso empezó a través de la época de Carlos III, que eso se empezó a enseñar en España y se trató de enseñar también aquí en todas las posesiones españolas, pues como el concepto que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, pues dicen algunos, pues, de que cuando se consume la independencia, el patriotismo de los mexicanos, patriotismo, si no sabían realmente en donde las instituciones que se encargaron de difundir este nuevo concepto de patria eran en los colegios militares. Pero en América, por lo pronto, nunca existió un colegio militar creado por los españoles. Esto vino siendo a partir de la consumación de la independencia y también hace poco estamos conmemorando pues los 200 años de la fundación del colegio militar. Ese era uno de los aspectos principales, ¿no? Tener que los mexicanos tuviéramos el concepto de lo que significa patria. Entonces, ¿por qué? Porque además de todo lo que se ha comentado, pues no existía patriotismo. No, pues, ¿con qué se come eso, no? Mire usted, ¿sí? me recuerda un dato que me encontré la semana pasada de un cabecilla, un bandolero, que seguramente vio diezmada su cuadrilla de gente que lo ayudaba a asaltar y se fue a buscar nuevos integrantes de su banda para seguir asaltando en una comunidad indígena de Puebla. Y entonces les dice, vénganse conmigo a luchar, yo les voy a pagar tanto diario, etcétera, etcétera. Y le dice uno de los indios, ¿y para quién vamos a luchar? Dijo, para la patria. Vamos a luchar por la patria. Y un indio le dice, ¿y qué es la patria? 1860 y tantos, ya sin casi más de 40 años de vida independiente, de republicanismo
mucho, no sabía lo que era la patria. Bueno, para que vean, es la cultura política, o sea, ¿cómo es nuestra cultura política? ¿Cómo ha sido nuestra cultura política? ¿Cuáles son las ideas que estructuran esa cultura política, ¿no? Y la otra cosa viene siendo, pues que muchos ignoran, pues el papel que desarrolló Ponce, porque digamos hay un historiador que defiende mucho a Santana y lo llama el proclamador de la República, pues fue el que le dio en la torre a México en los primeros años de independencia. Entonces, pues ya no le seguimos más porque... Bueno, con Santana fue el primero en proclamar la República en México. Fue a finales de 1822. Pero ya Santana, fíjense, para que vean, esto también nos ayuda a explicar mucho la primera generación de republicanos. En 1822 proclama la República con un plan, el Plan de Veracruz, en diciembre de 1822. Ya en 1850 y tantos, cuando era dictador, 53, una cosa así, ya había mandado a un emisario a Europa para buscar un monarca, porque él mismo se había convencido de que la República no funcionaba. Y él declara que él dice, yo fui el primero en proclamar la República, pero fue un arrebato juvenil. Fue un arrebato juvenil. Bueno, hay que pensar los demás miembros de la primera generación de republicanos si realmente estaban convencidos de las bondades de la República o fue arrebatos juveniles, ¿no? Como Santana. ¿Quién sabe? Habrá que seguir viendo, ¿no? Sí, doctor, felicitarlo por su libro, es un compromiso que tengo por leerlo. Ay, perdón. Y mis preguntas, dos son como muy, digamos, formales. Una primera pregunta es mi duda sobre los formatos, qué formatos tenían estos libros, porque pues nos van a hablar también como mucho de digamos, del público al que están dirigidos, además de la intención que dice el mismo librito o los libros y la cantidad de páginas, ¿no? También para ver a quiénes estaban dirigidos. Y otra de las preguntas es si usted sabe o nos puede decir qué fuentes y autores se utilizan o son visibles en estos catecismos o si en algunos no es posible. Y otra, si, bueno, ya esta es como una pregunta muy de curiosidad. Si usted sabe si hubo otras estrategias además de los catecismos políticos, porque bueno, pensando y haciendo la analogía con el cristianismo evangelizado, comúnmente iban los catecismos pegados con el evangelizador, ¿no? Si existieron evangelizadores por hacer la analogía, ¿no? De la patria, también ver si hubo otras estrategias, no sé, teatro, además lo que ya nos mencionó de los periódicos, que es algo muy interesante que desconocía. Y nada más como anécdota, ahorita que nos comentaba esto del concepto de patria, de que hacia mediados del siglo XIX no se entendía, curiosamente a mediados del siglo XVIII en Querétaro se procesa a una india porque se casó 2 veces. Precisamente la cuestionaban si ella sabía y conocía el catecismo, ¿no? Y pues ella niega todo eso. Entonces creo que haciendo esta analogía es muy difícil también llevar pues los conocimientos, o en este caso la ideología o el pensamiento digamos, a las grandes poblaciones. Esas serían mis preguntas. Gracias. Los autores de los catecismos son personajes poco conocidos hasta ahora. El más conocido pues es José María Luis Mora. Lo demás, por ejemplo, Anselmo María Vargas, pues no tenemos mucho conocimiento de él. José Gómez de la Cortina. No son miembros de la clase política quienes hacen estos catecismos, más bien, a excepción de José María Luis Mora. Los demás yo creo que son más bien educadores, son maestros, si no de primaria, de escuela media o superior, o escritores o periodistas, ¿no? En cuanto al tamaño, difiere en el tamaño. Hay algunos chiquitos, unos casi del tamaño del libro, y también uno de los más extensos es el de José María Luis Mora. Y el último, el del catecismo del liberalismo,
Los demás no son muy extensos. No son muy extensos. Entonces, pues hay muchas preguntas que no podemos resolverlas porque no hay datos o fuentes suficientes para investigar, como el tiraje, el precio, si eran gratuitos o no eran. No lo sabemos. No lo sabemos. Al parecer, estos catecismos también fueron costeados por los propios autores. Esto también sí se ve eso, ¿no? De que no tuvieron quien los publicara, sino que ellos pagaron la edición. Pero no sabemos más de eso. Bueno, pues reitero nuestra felicitación para el doctor Jaime Olveda y les recordamos que, pues, como agradecimiento que nos acompañaron y por el interés de los eventos que realizamos en el Colegio de Jalisco, las personas que estuvieron aquí presentes recibirán como obsequio el León Dormido y, por supuesto, la obra que hoy presentamos de los Catecismos Políticos de México. Y si hubo alguna pregunta o comentario en el tintero, pueden abordar al doctor, ya que tendremos también para ustedes un brindis. Gracias y felicidades, doctor.